en día, los científicos saben cómo se heredan las características de los padres. Pueden calcular la probabilidad de tener rasgos específicos o de tener una enfermedad genética. Hoy en día, los científicos saben cómo se heredan las características de los padres. Pueden calcular la probabilidad de tener rasgos específicos o de tener una enfermedad genética, en función de la información que tienen de los padres y de la historia familiar. Pero ¿cómo es posible? Para entender cómo pasan los rasgos genéticos de un ser viviente a sus descendientes, tenemos que remontarnos al siglo XIX y a un hombre llamado Gregor Mendel. Mendel fue un monje y biólogo austriaco a quien le encantaba trabajar con las plantas. Cultivaba plantas de guisantes en el jardín del monasterio y allí descubrió los principios que gobiernan la herencia. En uno de los ejemplos más clásicos, Mendel combinó una planta de semilla amarilla pura con una planta de semilla verde pura y obtuvo solo semillas amarillas. Llamó dominante al rasgo de color amarillo porque aparecían todas las nuevas semillas. Luego hizo fertilizar a las nuevas plantas híbridas de semilla amarilla y en esta segunda generación obtuvo semillas amarillas y verdes, lo que indicaba que los rasgos verdes estaban ocultos tras el amarillo dominante. A este rasgo oculto lo llamó rasgo recesivo. De esos resultados, Mendel infirió que cada rasgo depende de un par de factores, uno de ellos que viene de la madre y otro que viene del padre. Ahora sabemos que estos factores se llaman alelos y representan las diferentes variaciones de un gen. En función de cada tipo de alelo que Mendel encontró en cada semilla, podemos tener lo que se llama un guisante homocigótico, donde ambos alelos son idénticos, o guisantes heterocigóticos, donde ambos alelos son diferentes. Esta combinación de alelos se llama genotipo, y el resultado, sea amarillo o verde, se llama fenotipo. Para visualizar claramente cómo se distribuyen los alelos entre sus descendientes, podemos usar un diagrama llamado tablero de Punnett. Simplemente se colocan los distintos alelos en ambos ejes y luego determinamos las combinaciones posibles. Veamos los guisantes de Mendel, por ejemplo. Escribamos el alelo amarillo dominante con I mayúscula y el alelo verde recesivo con I minúscula. La I mayúscula siempre domina el alelo I en minúscula, así que solo se tienen bebés verdes si existen ambos I en minúscula. En la primera generación de Mendel, la mamá guisante homocigótica amarilla le dará a cada niño un alelo dominante amarillo, y el papá guisante homocigótico verde le dará un alelo recesivo verde. Entonces los niños guisantes serán heterocigóticos amarillos. Luego, en la segunda generación, cuando se casan los hijos heterocigóticos, sus bebés podrían tener cualquiera de los tres genotipos posibles, mostrando los dos fenotipos posibles, en una proporción de 3:1. Pero incluso los guisantes tienen un montón de características. Por ejemplo, aparte de ser amarillos o verdes, pueden ser redondos o arrugados. Así que podemos tener estas posibles combinaciones: guisantes redondos amarillos, guisantes redondos verdes, guisantes arrugados amarillos y guisantes arrugados verdes. Para calcular las proporciones de cada genotipo y fenotipo, puede usarse un tablero de Punnett. Claro, esto lo hará un poco más complejo, y muchas cosas son más complicadas que los guisantes, como digamos las personas. Hoy en día los científicos saben mucho más sobre la genética y la herencia, y hay muchas otras formas de heredar algunas características, pero todo empezó con Mendel y su Bien, chicos. Sí. Bien, chicos, entonces estábamos viendo ahí un pequeño videito del tema que vamos a tratar del día de hoy, que precisamente viene a ser genética. Ciencia responsable de estudiar los mecanismos de la herencia, ¿verdad? Entonces,
El día de hoy tenemos que hablar sobre genética. Y me mencionan, a ver, muy buenos días. Estuvimos esperándoles, bueno, pusimos ahí un pequeño videito para entender y esperar que todos estén presentes. ¿Ok? Bien. Como te decía, a ver, por favor, quiero que alguno de ustedes levante su micrófono y me diga si me está escuchando bien. Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, Miss. Gracias, gracias. Entonces, cuando por ahí, porque hace rato me decía, a mí no le escucho, dígame ya, porque yo ahorita te estoy proyectando, no estoy todavía con el celular, porque si lo pongo va a haber esa distorsión de sonido. Entonces, si no me escucha en algún momento, levante su micrófono y me diga, a mí no le estamos escuchando, ¿ok? Por favor. Bien, continuamos. Entonces, cuando te decía, cuando hablamos de la genética, tenemos que ver cuál es su definición, la importancia, la base teórica, qué entendemos por genoma, qué es un gen, qué es un locus, qué es un genotipo, fenotipo, que nos indicaban ahí un poco en el video, cuáles son las teorías de la herencia, quién fue Gregorio Mendel, siempre nos dicen biólogo, monje austriaco, en fin, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de la vida de Gregorio Mendel también, un poquito, y cómo hizo sus experimentos, ¿no? Por ejemplo, les comentaré que Gregorio Mendel, para llegar a las conclusiones en su obra Experimentos de hibridación en plantas, hace un trabajo con cerca de 28.000 plantas. Un trabajo entonces bastante extenuante e interesante el que realizó Gregorio Mendel para establecer sus famosas leyes. Sin embargo, hoy en día sabemos que no todo obedece siempre a las leyes mendelianas. Hay una genética mendeliana y luego que encontraron los trabajos de Gregorio Mendel, otros investigadores también se propusieron continuar con las investigaciones y se percataron de que no siempre funcionaba como Gregorio Mendel dijo. Así que a esa genética se le llama genética post-mendeliana. El día de hoy básicamente vamos a hablar de la genética mendeliana. Cuando hablamos entonces de genética, hablamos de aquella ciencia responsable de estudiar los mecanismos de la herencia. La herencia, las variaciones que pueden ocurrir, y pues estudia la naturaleza, la organización, la función, la expresión, la transmisión de cómo se van dando esas características genéticas y cómo evolucionan, ¿no? Si bien es cierto lo que es genético, aunque codificado en el nivel molecular, trasciende a lo molecular y abarca varios niveles de integración biológica. Aquí, por ejemplo, el muchacho que está en la imagen está sacando obviamente conclusiones de que tiene el cabello rubio de su mamá, los ojos como los de su papá, pero ahí la pregunta que se podría estar haciendo él es, ¿seré calvo o no seré calvo? ¿Seré o no seré calvo? Puesto que si te fijas, el abuelo paterno era calvo y el abuelo materno también es calvo. Y su papá es semicalvo, ¿no? Semicalvo al igual que el abuelo materno. Entonces, en el caso de la calvicie, tienen que haber por un lado los genes y por otro lado, en el caso de la calvicie, que vamos a ver la próxima semana, esto es una herencia influenciada por el sexo, ya que también va a estar influenciada por una hormona que en este caso va a ser la testosterona, muy aparte de el genotipo que pueda tener la persona. Bien. Ahora, cuando hablamos de la importancia de la genética, tenemos que tener en cuenta que esta va a ser importante para varias áreas. Por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades hereditarias. Cuando analizamos este pedigrí, que viene a ser el árbol genealógico, estamos visualizando aquí que estos individuos están heredando una enfermedad conocida como enfermedad autosómica dominante. Profe, ¿por qué usted saca la conclusión de que es una enfermedad autosómica dominante? Porque está afectando a todas las generaciones. Puesto que si fuera una enfermedad autosómica recesiva, podría darse el caso de que en alguna de las generaciones no aparezca. ¿Ok? Pero acá sí. Por ejemplo, enfermedades autosómicas dominantes, como aquellas que están involucradas en el cromosoma 4, como son la acondroplasia y enfermedades Huntington.
Acondroplasia, que involucra lo que viene a ser el enanismo, y la enfermedad de Huntington, que es un trastorno neurodegenerativo, que aparece en los primeros síntomas, si bien es cierto, a los 30 años. Diferente al acondroplásico, que desde el inicio se dan cuenta, ¿no? Profe, pero aquí, ¿por qué ha salido sana esta mujer? Ah, mira, está saliendo sana porque que tiene la enfermedad, para tener una hija sana, es necesario que él sea heterocigote. ¿Ya? Pero le ha pasado ese gen dominante de la enfermedad, que en este caso llamamos acondroplasia, a sus hijos. O en el peor de los casos, enfermedad de Huntington, donde acá vemos que uno de los hijos varones ha fallecido. Esta chica que tiene el gen de la enfermedad de su papá, se casa con un varón sano, llega a tener 2 hijos varones y una hija mujer, y la hija mujer fallece. Entonces, esas son enfermedades autosómicas dominantes y podemos hacer el diagnóstico de enfermedades hereditarias. ¿Okay? En el caso de la enfermedad de Marfan, que también es autosómica dominante y que afecta a uno de cada 1.200.000 personas nacidas, es necesario que toda la familia se haga el test para poderle dar un tratamiento adecuado. ¿Ya? Porque generalmente los pacientes con enfermedad de Marfan son pacientes que pueden llegar a padecer afecciones cardíacas. ¿Ya? Y la enfermedad de Marfan también es autosómica dominante. Ahora, la importancia de la genética también implica mejorar especies de animales y vegetales. Aquí se ha hecho manipulación genética en el ganado vacuno para procurar tener una mayor cantidad de masa muscular, ¿no? Y que, bueno, los ganaderos se vean beneficiados con ello. Otras manipulaciones genéticas en el ganado vacuno se hace cuando se trata de producir una leche que tenga mucha similitud a la leche materna y con ese producto crear las fórmulas que le vamos dando a nuestros niños, ¿no? Por otro lado, en el caso de vegetales, poder crear plantas transgénicas con resistencia al ataque de insectos. ¿Bien? O no solamente con resistencia al ataque de insectos, también podemos generar plantas transgénicas que sean un poco más grandes. Ahorita todos estamos muy preocupados por el incremento de los precios, lo que por ejemplo es el aceite. Se utiliza, por ejemplo, soya transgénica para hacer aceite. Profe, pero ¿por qué los precios han estado subiendo? No tiene tanto que ver con solamente este panorama político, sino que a nivel mundial, chicos, ha subido la soya, ha subido el trigo y ha subido el maíz. Y el maíz cuando sube, bueno, repercute porque no vamos a producir o dependemos mucho de la importación de maíz para lo que viene a ser el alimento para los pollos. Por lo tanto, sube el pollo y suben los huevos. Profe, y si no hay trigo, bueno, obviamente eso repercute a la formación de la harina. Y por lo tanto, sin harina no hay pan. Profe, y si no hay soya, no hay aceite. Ahora tú dices, profe, pero justo los tres. Lo que pasa, chicos, es que tenemos que recordar algo. Si bien es cierto, se hace todo lo de la genética y la manipulación genética, también tenemos que tener algo en cuenta. Cuando, por ejemplo, hablamos del fenotipo, el fenotipo viene a ser el resultado del genotipo, pero influenciado por el ambiente. Profe, ¿qué tiene que ver la soya, lo uno y lo otro? Usted recuerda que entre el 2019 y el 2020 no solamente hemos estado frente a una pandemia, sino hemos estado frente a una de las peores sequías en los últimos 20 años. Y han habido pérdidas de sembríos, y dentro de estas pérdidas de sembríos están maíz, soya y trigo. No ha habido cómo almacenarlo por deficiencia, bueno, por la pérdida de estos sembríos, y eso obviamente está rebotando ya en el tema de los costos. ¿Ya? No solo, y bueno, todo ello está vinculado. Bien. Otro
aspecto importante de la genética es la identificación de la paternidad, ¿no? Y aquí es muy importante, ¿no? Cuando alguien sospecha, ¿no? Me dijo que era mi hijo y luego no me dijo. Y ayer, por ejemplo, estaba viendo ahí un ratito el programa de Andrea, ¿no? Un señor decía, yo he decidido hacerme la prueba de ADN porque esta mujer me dice que no es mi hija y yo creo que sí es mi hija. Por 6 años y yo quiero a mi hija. Desvivido el señor por su hija y sale la prueba y le dicen que no es su hija. Desgarrador el evento, ¿no? Entonces, es importante la prueba de paternidad, así como las madres también dicen, ¿no? A ver, ese señor no se quiere hacer cargo, pero hay una prueba de paternidad que dice, mira, ahí está, es tu hijo, para demostrar. Y además, cuando no solamente hablamos de las pruebas de ADN, ¿para qué también te sirven las pruebas de ADN? Para resolver muchos casos policiales, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace algunas semanas sucedió, bueno, hace 6 meses sucedió que una chica que es estudiante de turismo la encontraron pues muerta y la última vista que se tiene de ella es en una visita hasta la montaña de Colores en el Cusco, ¿no? Entonces, para saber quiénes la violentaron es necesario hacer el análisis de semen que se encontró en el cuerpo de la víctima y poder descartar ahí a los culpables. El problema es que ese proceso está demorando y la prueba no demora tanto, ¿no? Y ahí hay un aspecto judicial que está haciendo que se demore mucho el caso. Pero para eso es importante también la genética, ¿no? Prueba de ADN, resolver casos policiales también. Bien, ahora, cuando hablamos de la base teórica tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos. Por ejemplo, el concepto genoma. Este viene a ser el conjunto de todo el ADN de una célula en una determinada especie, ¿no? O sea, cada especie tiene su propio genoma. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el ADN no solamente va a estar presente en el núcleo, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? El ADN nuclear se hereda en todos los ancestros, ¿no? Se hereda de todos los ancestros. Pero recuerden que cuando se da la fecundación, se pierde el ADN mitocondrial paterno y solamente heredamos el ADN mitocondrial materno. Por eso el ADN mitocondrial se hereda de un solo linaje, que en este caso es nuestra mamá. ¿Ya? Acá dice, ¿no? Bajo este concepto, el genoma humano no solo comprende el ADN del núcleo, sino también el de las mitocondrias, que aunque solo tiene 17.000 bases de longitud, es esencial para el funcionamiento celular. ¿Ok? Existen, por lo tanto, ciertas enfermedades que son heredadas por nuestra madre y que no tienen nada que ver tanto con el cromosoma X, sino otro tipo de enfermedades autosómicas, pero que sí están involucrados con el ADN mitocondrial materno. ¿Cuándo se hizo el proyecto Genoma Humano? Este proyecto se empezó a hacer en 1984 para tratar de dilucidar si es que habían ocurrido mutaciones o no luego de haber sido lanzadas pues las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mutaciones en el ADN de los supervivientes en la guerra. Más o menos el año 2000, Bill Clinton anunciaba, hemos descubierto el idioma de Dios, porque se estaba dando el primer borrador de todo este genoma. En el año 2003, coincidiendo con el 50 aniversario de la estructura del ADN, es que prácticamente se tiene el genoma humano en su totalidad. Este genoma contiene aproximadamente 3.000 millones de estos pares de bases, los cuales se encuentran en los 23 pares de cromosomas, ¿no? Si hace un rato yo te decía acondroplasia o Huntington, es porque ya se identificaron los genes y en su respectivo cromosoma, ¿no? Te mencionaba que estas dos enfermedades son enfermedades autosómicas dominantes y que están ubicadas en el cromosoma 4. O sea, alteraciones en los respectivos genes del cromosoma 4. Ya que sabemos que cada cromosoma contiene cientos de miles de genes, los cuales tienen las instrucciones para hacer proteínas. Y de aquí un detalle, ¿no?
Cada uno de los 30.000 genes estimados en el genoma produce un promedio de 3 proteínas. Y ahí recordamos nuevamente el dogma central, ¿no? ADN, ARN y proteínas. ¿Ok? Recordemos eso. Entonces, ahora tú dices, profe, ¿y por qué quisieron hacer esto de los sobrevivientes de bombas atómicas? Básicamente porque se va haciendo también sospechas de por qué en los últimos años hay cada vez más gente con cuadros de cáncer, comparados con antes de 1945 y después de 1945. Ya, ahora, cuando existen ciertos mecanismos para cambiar el genoma, que pueden alterar el genoma, ciertas sustancias que llamamos sustancias mutágenas o mutagénicas, es decir, que van a provocar cambios en el ADN. Y una de esas sustancias que ocasionan cambios mutagénicos son las radiaciones ionizantes, que son las radiaciones provocadas pues precisamente por las bombas atómicas. Y recuerden que, si bien es cierto, en Japón se lanzó en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas, recuerden también que antes de lanzarse, estas bombas tuvieron que haber tenido pruebas previas. Entonces se van dando cuenta que la radiación ha sido mayor. Y esa radiación no solamente se quedó en Hiroshima y Nagasaki, sino que viajó por todo el mundo. Y entonces, para los nacidos después de este terrible evento, hubo alteraciones definitivamente en su material genético, que pudieron pasar inclusive a sus hijos, ¿no? Y por eso te digo, el cáncer uno de ellos. Luego recordemos que en 1981 se da Chernóbil. También otra radiación ionizante que viaja por todo el mundo. Luego, en el 2011, se dio un terremoto ahí en Japón y se reventó también otro reactor nuclear. También hay radiaciones ionizantes. Cuando Francia decidió eliminar sus jivas, parte de estas jivas radioactivas o más atómicas fueron hacia el Océano Pacífico. ¿Y qué se encontró después de esto, no? Después de un año de esto se encontró la presencia de tiburones con una serie de malformaciones congénitas. Entonces, ¿cómo llega a hacer una mutación de tal manera? Bueno, ahí tienes nuevamente las radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, aquí te pone, ¿no? Del cromosoma 1, 2, 3, 4, ¿no? Son como tomos de libros y dentro de cada cromosoma hay información. ¿Ay? ¿Cuántos cromosomas tenemos? Tenemos 22 cromosomas autosómicos y el par 23, que es el par sexual. Un gen, ¿qué es un gen? Es una porción de ADN, ¿ya? Un gen no es otra cosa que una porción de ADN. Ya hemos mencionado que cada gen, bueno, un gen puede codificar para 3 proteínas diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí este gen que está codificando para proteínas que ayuden a formar pigmentos o para darnos las flores púrpuras. Por otro lado, un locus viene a ser el lugar que ocupa un gen en el cromosoma. El conjunto de locus se conoce como loci. Aquí habrá, ¿no? El cromosoma 7 mira estos genes, en el cromosoma 11 estos genes, en el cromosoma 16 estos genes, en el cromosoma 17 estos genes. Entonces, cada gen obviamente trae una información. Cuando te dicen pareja de cromosomas homólogos, esto es porque este es el cromosoma de papá y el otro es el cromosoma de mamá. No te olvides, si aquí dice que hay gen para color de ojos, aquí también debe haber gen para color de ojos. Gen para forma de labios, gen para forma de labios. ¿Okay? ¿Recuerdan cuando hablábamos del crossing over, entrecruzamiento, ¿no? Es que se tienen que hacer ese intercambio de genes que son homólogos porque están en cromosomas homólogos, ¿ok?
La carga diploide, en el caso de nuestra especie, ¿no? Ya te vuelvo a mencionar, somos 23 cromosomas, 22 cromosomas autosómicos y el par 23 que es el par sexual. Por eso es que cuando a ti te dicen, ¿no? La enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica dominante. Ah, es porque está afectando a uno de estos cromosomas, básicamente el cromosoma 4. O cuando te digo, la enfermedad de Fabry es una enfermedad autosómica recesiva. Ya, eso creo que está ubicada dentro de estos cromosomas. ¿Qué cromosoma, profe? Básicamente el cromosoma 15. Y es una enfermedad autosómica recesiva porque para que se manifieste la enfermedad tienen que encontrarse justo el gen recesivo del portador paterno y el gen recesivo de la portadora materna para que ese hijo reciba esa carga recesiva con la alteración y por lo tanto manifieste la enfermedad. No así con las enfermedades autosómicas dominantes, que basta que uno de los progenitores ahí esté alterado y ese progenitor puede pasar esa información a sus hijos. Ahora, en el caso de los cromosomas homólogos, ahí están, ¿no? Nuevamente los alelos. ¿Y qué es un alelo, profe? Un alelo, recuerda, viene a ser la posible variante de un gen o alternativa. Generalmente los alelos dominantes siempre los escribimos con letras mayúsculas para expresarlo, ¿no? Por ejemplo, un individuo con enfermedad de Huntington, ya le ponemos una letra minúscula, ¿no? Mientras que los alelos recesivos siempre los vamos a expresar con letra minúscula. ¿Ya? Por ejemplo, un señor de nariz aguileña, la nariz aguileña dominante. Y si tiene los dos alelos materno y paterno iguales, se dice homocigote. Pero si tiene un alelo paterno para nariz aguileña y un alelo materno para nariz respingada, este será un heterocigote. Entonces, cuando decimos los genes dominantes, son aquellos que se manifiestan en homocigosis. Por ejemplo, alelo de mamá, alelo de papá. Ejemplo, el fenotipo sería la capacidad de doblar la lengua. El lóbulo de la oreja libre puede ser en homocigosis y el pulgar curvo puede ser también en homocigosis. O también puede darse en heterocigosis. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, no se olviden, ahí se da en homocigosis o heterocigosis. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? En cambio, los genes recesivos solamente se van a expresar o suelen expresarse cuando se da en homocigosis. ¿Ya? Por ejemplo, la incapacidad para enrollar la lengua, el lóbulo adherido o el pulgar recto. ¿Ok? Ahí está. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, chicos? Enciendan su audio. Preguntas. ¿Están ahí? Todo bien, Miss. Ok, gracias. Todo claro, Miss. ¿Ya? Hablen de cuando en cuando, si no van a estar ahí, parece loquito hablando solito, ¿ya? Por favor, hablen. Ya, entonces, cuando te decía, un homocigoto presenta alelos iguales. Los dominantes siempre con letras mayúsculas y los recesivos siempre con letras minúsculas. Esta belleza de niño que ves acá, mira, tiene, para el cabello ondulado, es alelo dominante, pero estos ojos azules son alelos recesivos. Profe, o sea que en un individuo se puede encontrar un genotipo para ciertos caracteres dominante y recesivo. Sí. En el caso de la nariz, es una nariz corta, ¿ya? Corta en cuanto a longitud. Pero si fíjate, sus fosas nasales son anchas. Las fosas nasales son dominantes sobre las fosas nasales delgaditas. Los labios gruesos, característica dominante. Y en el caso del color de la piel, les quiero mencionar que en el caso del color de la piel funciona lo que se conoce como
varios genes para un solo carácter. ¿Ya? A eso se le llama alelos múltiples. Mientras más oscura es la piel, quiere decir que tiene más alelos dominantes. Y mientras más clara sea la piel, tiene más alelos recesivos. Entonces, ¿qué pasa si es que un individuo con heterocigotes de tez morena se casa con una mujer de tez morena también heterocigote? Pregunta para ustedes. ¿Pueden tener un hijo de tez clara? ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque, profe, usted me acaba de decir que los dos son heterocigotes. Quiere decir que habían genes recesivos para el tema del color de la piel. Así que podrán tranquilamente tener un hijo de piel clara, con genotipos recesivos. Exacto. ¿Ya? Entonces, en genética juegan múltiples factores, ¿no? Ahora, cuando hablamos del heterocigoto, ya valga la redundancia, aquí sabemos que un heterocigoto tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Recuerda que al heterocigoto también se le conoce como híbrido. Generalmente en el heterocigoto se expresa el fenotipo dominante. Generalmente. Te digo generalmente porque cuando vamos a ver genética postmendeliana hay algunas cositas que cambian. Ya, entonces el genotipo no es otra cosa que el conjunto de genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Cuando yo te digo homocigote, estoy hablando de su genotipo. Cuando te digo heterocigote, estoy hablando de su genotipo. Cuando te digo homocigote dominante, estoy hablando de su genotipo. Cuando te digo homocigote recesivo, estoy hablando de su genotipo. Cuando te digo heterocigote, estoy hablando del genotipo. ¿Ok? Profe, ¿y qué cosa es el cariotipo? El cariotipo básicamente viene a ser el estudio de los cromosomas. Acá sabemos que tenemos 22 cromosomas autosómicos y los pares sexuales, XY para el varón y XX para la mujer. Entonces, si nos muestra, ¿no?, un cariotipo y acá, y hay un cromosoma de más, por ejemplo, acá, y nos dicen, el siguiente cariotipo corresponde a un individuo. Si vemos un cromosoma de más acá y la información se cortó acá, eso me hace referencia a que es un individuo de sexo masculino, pero como hay un cromosoma número 13 de más, este es un paciente que tiene un síndrome que se llama el síndrome de Patán. Y luego lo vamos a estudiar. Profe, y si fuera así y acá tuviera un cromosoma 21 de más, es un individuo que tiene síndrome de Down. Ahora, dense cuenta que en el caso de los síndromes es muy raro ver que una persona que tenga un determinado síndrome tenga afectados varios cromosomas, ¿no? O bien es un cromosoma de más en un lado o bien en el otro. Porque, o sea, sería muy raro o muy bizarro encontrar una persona que tenga trisomía del par 13, trisomía del par 18, trisomía del par 21. Prácticamente si un embarazo así se hubiera dado, ni siquiera hubiera llegado a término. Porque generalmente los pacientes con trisomía del par 13 suelen morir estando en estado fetal, igual que el 18. Inclusive los pacientes con síndrome de Down, hay un porcentaje que llegan a ser, en el caso de los individuos con síndrome de Down, pero que algunos mueren a lo largo de la vida, pero si bien es cierto, el síndrome de Down es uno de los más estudiados, puesto que la prevalecencia de vida es mayor, diferente a un síndrome de Patau o un síndrome de Edwards, que vamos a estudiarlo más adelante. Profe, y en este caso, el cariotipo se estudia para eso. Profe, ¿para qué se hace eso? ¿Por qué es necesario el estudio del cariotipo? Dice esto. Porque cuando una mujer va a sus sesiones, ¿no?, con el ginecólogo, salió embarazada, viene toda la emoción y todo ello. Y entonces el médico va midiendo, ¿no? Va midiendo cómo está yendo el desarrollo del bebé, eso se llama ontogenia. Y por ahí el médico dice, ¿sabes qué? El corazón del bebé está sonando medio raro.
porque ya se puede escuchar los latidos del bebé, más o menos al segundo o tercer mes se puede escuchar. Y cada sonido es típico, ¿no? Entonces el médico dice, este sonido está sonando medio raro. Y también estoy notando que no está creciendo adecuadamente, porque se supone que cuando entró el tema del cuello uterino, eso se ha tenido que distender un poquito. Y dice, está igual que la vez anterior. No se está distendiendo, el bebé parece que no se está desarrollando. Y acá hay la ecografía, porque también decía hacer una ecografía el doctor, no se le ve muy bien. ¿Sabes qué? Le dice el médico. Vamos a hacer un cariotipo. Y para hacer el cariotipo, extrae un poco de líquido amniótico. En ese líquido amniótico, que es el que está en la placenta y que tiene células del bebé, para poder hacer el estudio del cariotipo. Ya sabes que para hacerlo se detiene la división celular en metafase. Y ahí entonces se puede identificar si es que este bebé tiene o no una anomalía para indicarle a la madre. Decirle, ¿no? Imagínate que sea una trisomía del par 13 o el par 21. Decirle. Por ahí que no te vamos a proponer tal vez el aborto terapéutico, pero puede llegar en algún momento que por las fallas que tiene el bebé debido al síndrome que tiene, pueda provocarse un aborto espontáneo. Y acá te vamos a estar esperando para darte el tratamiento. Si el bebé va a nacer, ten en cuenta que ese bebé no va a tener una mayor prevalecencia de vida. Estamos hablando del par 13. ¿Ok? Entonces, es ir preparando a la madre. Es un momento muy duro, obviamente, ¿no? Lo mismo será para el síndrome 21. Porque muchas madres que saben que van a tener un hijo con síndrome 21, el médico les hace la advertencia. Esperemos que nazca. Pero ten en cuenta que es un bebé que va a tener complicaciones, sobre todo a nivel cardíaco. Así que te vas a tener que tomar de mucha paciencia, mucha fe, mucho esfuerzo, porque obviamente amas a tu niño. Y hay padres que lo han logrado, ¿no? Han trabajado con los niños con síndrome de Down. Y, por ejemplo, hay el caso de un psicopedagogo que es un individuo con síndrome de Down. Lo ha logrado. Entonces, para eso es el cariotipo, ¿no? Para ir avisando más o menos a la madre, ¿no? Y doctor, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser varón o va a ser mujer? ¿No? Darle su estudio el cariotipo. El fenotipo, por otro lado, viene a ser el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio. Por ejemplo, mira, podemos encontrar individuos gemelos, estos son gemelos idénticos todos, pero que el ambiente ha generado pequeñas diferencias, pequeñísimas diferencias. Por ejemplo, el que tiene una piel un poquitito más clara con respecto a él. Ella, que está un poquito más llenita con respecto a él. Ella, que está un poquito más alta, y su pigmentación, mira, ella es un poco más clara que ella, ¿no? Ahora, como te vuelvo a mencionar, en una persona hay características, pueden haber características dominantes y recesivas. Por ejemplo, en el caso de estas dos señoritas, cabello lacio y rubio, recesivo. Pero los ojos redondos es una característica dominante. Los ojos grandes son una característica dominante respecto a los ojos un poco rasgados, ¿no? Y ella sí es un poquito más chinita, es ojo rasgado. Los labios gruesos son dominantes sobre los labios delgados. Entonces, no te olvides que cuando decimos genotipo, viene a ser cuando yo digo homocigoto, dominante, homocigoto recesivo, heterocigote. Y el fenotipo es lo que se observa. Por ejemplo, semillas amarillas, semillas verdes. ¿Ya? O acá en este caso. Aquí podríamos indicar, ¿no? Por ejemplo, el genotipo de este chico. Te había dicho que en el caso del color de la piel pueden participar alelos múltiples, ¿no? Puede ser un heterocigote para ese carácter. Ahora miren,
tiene cabello ondulado, característica dominante. Pero te dije, para el tema del color de la piel, no te olvides que es herencia poligénica. Varios genes para un carácter. Ahora, en el humano, por ejemplo, ¿cuáles son las características o algunas características dominantes? El cabello oscuro es dominante sobre el cabello claro. Los ojos oscuros son dominantes sobre los ojos claros. El lóbulo de la piel separado es dominante sobre el lóbulo de la piel pegado. El pico de viuda es dominante sobre aquel que tiene la línea recta. Recuerda que el carácter dominante se puede dar en homocigosis o heterocigosis, mientras que el carácter recesivo solamente se da en homocigosis recesiva. Otra de las características que podemos encontrar son las siguientes. Por ejemplo, el albinismo. El albinismo es de carácter recesivo. Sin embargo, en el caso del albinismo, chicos, hay 700 causales porque el albinismo está involucrado diferentes cromosomas, ¿ya? No solamente es uno, hay varios cromosomas implicados. Los hoyuelos son dominantes sobre aquellos que no lo tienen. El enrollar la lengua ya sabes que es dominante sobre aquel que no tiene. El lóbulo de la oreja separado es dominante sobre el lóbulo de la oreja pegado. Los cabellos rojos, el famoso pelirrojo, es recesivo frente al cabello oscuro, ¿no? Entonces, esta es una característica recesiva. Y las pecas son una característica dominante. ¿Recuerdas que te decía hace un rato? En una persona puedes encontrar caracteres dominantes y recesivos. Por ejemplo, podemos encontrar una chica de pelo rojo y pecosa. No sé si habrán visto una serie en Netflix que se llama Anne, ¿no? La chica es pelirroja y tiene pecas. Tiene la característica dominante de las pecas y la característica recesiva en su cabello, que viene a ser el cabello rojo. Ahora mira, la mayoría de nosotros es de cabello oscuro, carácter dominante, pero lacio, carácter recesivo. ¿No? Profi es cabello oscuro y ondulado y tiene dos características dominantes. ¿Ok? Bien, vamos con un ejercicio. Enciendan su micrófono, ¿eh? Dice así. La siguiente expresión, un árbol tiene una altura de 2 metros. Está detallando un análisis genético revela que posee un gen dominante y un gen recesivo para la altura, el cual se representa como y constituye O. La A. Muy La bien. La A. ¿Verdad? Es el fenotipo, es heterocigoto, ¿no? Se representa con A mayúscula y A minúscula. Muy bien, chicos, gracias. A ver, cuando hablamos de las teorías de la herencia, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se sugieren dos hipótesis para explicar la transmisión de los caracteres heredados. Sin embargo, como que la primera hipótesis no es tan fortalecida, porque esta hipótesis ve a los genes como una especie de mezcla, ¿no? Donde si juntamos, por ejemplo, el amarillo, el rojo, el azul con el amarillo, sale el verde, ¿no? Pero en genética hay muchas más variantes que solamente me van a dar esto. Por eso que dicen, no es más que una conjetura. Ya que los padres te transmiten a medias a sus hijos una hipótesis con la que se sospechaba que las características de los padres se mezclaban para dar con nuevos rasgos. Y esto no siempre, ¿no? Por ejemplo, en este de acá, en este perrito, mira este marroncito. Y tiene un hijito o hijita, no lo sabemos, es marroncito con manchas blanquitas. Aquí tienes un blanquito con manchas negras, aquí tienes un negrito con mancha blanca, aquí tienes uno de color gris. Aquí entonces no se está dando mucho lo que es esto, ¿no? De la mezcla de colores, que oye, mira, que si mezclamos un color, si fuera así, todos me saldrían de este tipo, pero fíjate acá que hay una variedad. En el caso de estos perritos, se ha dado tanto lo que es genética mendeliana como genética postmendeliana. Genética mendeliana te dio, por ejemplo, para este de acá. Aquí está, este de acá puede ser un homocigote dominante.
o un heterocigoto. Este de acá también es un individuo heterocigote, pero tiene un fenotipo intermedio. Ni me salió marrón, ni me salió negro, me salió medio gris, medio plomizo. En ellos de acá, en estos que tienen negrito con blanco, se está dando, o marrón con blanco, se está dando algo que se conoce como la codominancia. ¿Por qué, profe, codominancia? Porque se están expresando los dos, tanto el color marrón como el blanco. Entonces, lo que es más recurrente tener en cuenta para lo que es la teoría acerca de la herencia, viene a ser la herencia particular, ya que según este concepto, los padres transmiten unidades heredables discretas, o sea, genes, que retienen su identidad en la descendencia. Si es que establecemos una analogía con las barajas, ¿no? Las barajas, las cartas que podemos ir jugando, que va a ser más representativa con referente al pincel de un pintor, ¿no? Que te da algo limitado. Por eso te dice que en forma semejante a las cartas, los genes se pueden distribuir y transmitir generación en generación sin diluirse y sin perder su identidad e integridad. ¿Se acuerdan que hace rato yo les decía, les hablaba de enfermedades autosómicas dominantes y enfermedades autosómicas recesivas? En el caso de las enfermedades autosómicas recesivas, a veces pueden saltar generaciones, es decir, la abuela lo tuvo, la hija era portadora, pero no manifestó la enfermedad, y de pronto el nieto termina teniendo la característica igual que la abuela, pero es porque se juntaron dos alelos recesivos. Ahora, yendo a un ejemplo mucho más, más bonito, ¿no? Por ejemplo, imagínate la abuela de ojos azules, el esposo de la abuela de ojos marrones oscuros, nacen los hijos, y los hijos obviamente van a ser heterocigotos, pero con la característica de ojos oscuros del papá. Nace el nieto, ¿no? De este hijo que se casó con otra chica que también tenía ojos marrones oscuros, pero heterocigota, y resulta que nace un nieto. La mayoría de los nietos que están naciendo son de ojos marrones, pero heterocigotos. Y luego nace el bisnieto. Y ese bisnieto sale con los ojos claros como los de su bisabuela. ¿Y eso por qué, profe? Porque la pareja puede haber tenido también genes muy similares, ¿no? En este caso el gen recesivo para el color de los ojos verdes que hemos indicado, y por eso es que en el bisnieto se están expresando esos ojos verdes. Entonces, profe, una característica genotípica puede pasar algunas generaciones. En el caso de las recesivas, sí. En el caso de las dominantes siempre suelen manifestarse, ¿no? Ahora mire, ¿quién fue Gregorio Mendel? Siempre nos dice, ¿no? Monje austriaco que es el padre de la genética. Pero yo les quiero indicar algo más. Te mencioné que Gregorio Mendel hizo sus estudios en cerca de 28.000 plantas. Su libro se llamó Experimentos de hibridación en plantas, mandados para su revisión en el año 1865 y publicados finalmente en 1866. Él proponía algunos principios genéticos, ¿no?, como resultado de su trabajo de experimentos de hibridación. Él hizo su trabajo en este monasterio agustino de Santo Tomás de Brum. Ahí está el jardín. Ahora, esto queda en República Checa. Te fijas de todos estos monjes, ¿no? Profe, ¿por qué alguien que es un monje sabía de biología, sabía de bioquímica? ¿Por qué sabía? ¿Por qué? Porque él había ido a la universidad a estudiar biología y bioquímica. También un poco de botánica. Profe, ¿por qué no se dedicó a ello? Porque en realidad su vocación era ser monje. Pero un detalle. Todos ellos, todos los que tú ves en la imagen, tenían además una profesión.
Profe, ¿por qué? Él podría haber estudiado matemática pura, él podría haber estudiado ciencias sociales y todo. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que ellos enseñaban en algunos casos en colegios religiosos para varones. Entonces ellos tenían que haber aprendido algo para poder impartir la enseñanza. Ah, o sea que ellos también eran profesores. Exacto. ¿Ya? Acuérdense, ¿no? En el caso de Europa, siempre, bueno, las familias ricas tenían algunos colegios religiosos donde se pagaba regular y quienes enseñaban eran precisamente los curas o los monjes, ¿no? Entonces ellos impartían conocimiento. Por eso es que él es científico, no es simplemente un monje que de pronto ya no quiso ser monje, no. Tenía que aprender para volver y enseñar, impartir conocimientos y además cultivar pues el Physarum sativum para la alimentación. Ahora, un detalle, ¿por qué él escoge el Physarum sativum, también conocido como planta de arveja? Porque es fácil de cultivar y mantener, es de crecimiento rápido, su producción de semillas es abundante, presenta muchas características y variedades que puedo ir contrastando, y la polinización es fácil, ¿no? Ahorita vamos a ver una de las técnicas de polinización que estudió, que utilizó Gregorio Mendel. Y un detalle que puede producir formas puras e híbridos, ¿ok? Aquí. ¿Cuáles son sus bases para el experimento? Uno, la elección de caracteres cualitativos y excluyentes. Por ejemplo, planta alta con planta baja. Planta verde, de semilla verde con semilla amarilla. Planta de semilla rugosa con planta de semilla lisa. Entonces, él empieza a realizar cruces, ¿no? Por ejemplo, acá este es un dicigoto para, por ejemplo, color de semilla, homocigote dominante, y forma de semilla, homocigote dominante también. Es amarilla y lisa. Mientras que esta es verde y rugosa, pero ambas características recesivas. También utilizó las plantas, ¿no? La flor púrpura es dominante sobre la blanca. Entonces, ¿qué características utilizó? Gregorio Mendel hace una comparación, ¿no? De 7 características contrastantes o también conocidas como características antagónicas. Si una es lisa, la otra será arrugada. Si una es amarilla, la otra debe ser verde. Si una tiene la vaina hinchada, la otra tiene la vaina contraída. Pero acá te dice, ¿no? Rasgo dominante. Por ejemplo, la semilla lisa le vamos a poner letra B, que puede ser de tipo homocigote o puede ser de tipo heterocigote. Mientras que la semilla arrugada, porque será de carácter recesivo, tiene que ser homocigote recesiva. La semilla amarilla le vamos a poner letra A, puede ser homocigota o puede ser heterocigota, mientras que la semilla verde siempre tiene que ser homocigote recesivo. La semilla hinchada, rasgo dominante, le vamos a dar la letra C. Puede ser homocigote o puede ser heterocigote, mientras que la semilla contraída tendrá que ser homocigote recesiva. Y así sucesivamente, ¿no? El color del verde es dominante sobre el amarillo, la flor púrpura es dominante sobre la flor blanca, la posición de la flor en posición axial, o sea, el costalito, es dominante sobre la posición a nivel de la punta, ¿no? O sea, en el ápice. El tamaño de la planta alta va a ser dominante sobre la planta enana. ¿Ok? Entonces, esas son las características antagónicas o contrastantes que tomó Gregorio Mendel. Ahí está su trabajo, las bases del experimento. No te decía que su obra se llamó Experimentos de hibridación en plantas. ¿Cuántas calculó? Más o menos te había mencionado 28.000. Ahora, un detalle. El trabajo fue publicado en 1866 y estuvo
oculto o sin que otros investigadores le tomaran mayor atención hasta 1900. En el año 1900, Hugo de Brías y otros colaboradores vuelven a encontrar este trabajo de Gregorio Mendel, y eso hace que Hugo de Brías plantee una de las teorías de evolución conocida como la teoría mutacionista. Para él, la mutación sería la causa de la evolución. Es una de las causas, ¿no? De ahí podemos ver que ya la genética postmendeliana y luego las nuevas teorías neodarwinistas manifiestan que todo lo que fue necesario para que se dé evolución, ¿no? Ahora, y bueno, gracias a este trabajo, Gregorio Mendel pues es considerado el padre de la genética. Y gracias a este trabajo también, por ejemplo, ya empiezan, después de 1900, empieza Carl Correns en 1905 a hacer trabajos también con otras plantas. Morgan en 1909 empieza a hacer trabajos con moscas y así, ¿no? Van a ir avanzando y van dándose cuenta de que Mendel tenía razón en algunas cosas, pero en otras cosas podría haber variantes, ¿no? Y entonces empiezan a experimentar. Él sentó las bases. ¿Ya? Por eso el trabajo interesante de Gregorio Mendel. Vamos con un ejercicio, a ver, dice así. Luego de la elección del organismo que iba a utilizar para sus experimentos, Mendel tuvo que elegir las diferentes características que iba a evaluar y comparar. Todas las características que eligió eran dicotómicas, es decir, no, eran antagónicas. Dicotómicas, antagónicas o contrastantes. ¿Ok? Bien. ¿Qué métodos de cruzamiento? Mira, él se dio el trabajo de hacer lo siguiente. Mira, la flor del Physarum sativum, para empezar, es una flor hermafrodita. Es decir, tiene gineceo y androceo. Y en el gineceo que tenemos, bueno, tenemos el estigma, tenemos al tubo polínico y tenemos al ovario. Gineceo quiere decir parte femenina de la flor. Y en el androceo, que viene a ser la parte masculina de la flor, tenemos los estambres, las anteras, y dentro de esas anteras tenemos el polen. Lo que hizo Gregorio Mendel fue lo siguiente. Mira, a esta flor púrpura le fue quitando lo que son los estambres, ¿no? Los estambres. Y empezó a extraerle de ahí el polen. A esta flor blanca también le quita esos estambres. No, mira, imagínense, le quita esto. Y a otra flor blanca le quita también los estambres. Y con un pincel de las anteras se le extrae el polen. Y eso lo conecta acá en el estigma, ¿no? Para que pase el polen. Por ejemplo, acá también pudo haber utilizado, o bien utilizó de la púrpura a la blanca, o bien de la blanca a la púrpura. Y esperó, ¿no? Esperó que la plantita, a ver qué me va a dar. Me va a dar una nueva plantita. Y esperar cómo me daban las semillas. De qué color. Entonces, él iba contrastando, ¿no? Cuando hacía el cruce de estas flores, y cómo iban saliendo las semillas, qué textura iban teniendo las semillas, qué color iban teniendo, de qué altura era la planta. Entonces va a ir contrastando todo esto. Y eso le conllevó a realizar pues sus leyes, ¿no? Acá están los experimentos. Por ejemplo, el experimento grupo 1. Cuando él identifica aquella planta que tenga semilla amarilla, de carácter homocigote, con aquella planta que tenga semilla verde, de carácter homocigote, pero en este caso es recesivo. Todos los gametos van a ser así, ¿no? Con el alelo dominante, y todos los gametos de estos serán con el alelo recesivo. Entonces, el resultado va a ser que el 100% de los individuos de la primera generación van a ser genotípicamente heterocigotes,
pero fenotípicamente de semilla amarilla, es decir, el carácter fenotípico del homocigote dominante. Entonces, la conclusión es que si cruzo homocigotes dominantes con homocigotes recesivos, el 100% me va a salir heterocigotes, pero con la característica fenotípica del dominante. La otra pregunta que se hace Gregorio Mendel es, ¿y si hago el cruce ahora de esos heterocigotes? Acá, por ejemplo, un problemita, ¿no? Dice así. Si una planta homocigota de semilla amarilla se cruza con una homocigota de semilla verde, sabiendo que la semilla amarilla es dominante sobre la semilla verde, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos? Aquí le hemos puesto una letra, ¿no? Que es la B mayúscula para el color de semilla verde y la B minúscula para el color de semilla, mayúscula para semilla amarilla y minúscula para semilla verde. Ahí está. Gameto. Todos los gametos son así. Entonces, cuando se hace el cruce, todos, el 100% van a ser heterocigotes de semilla amarilla. Si es que lo vemos en un cuadro de Punnett, esto va a ser así. El fenotipo, 100% heterocigotes o híbridos. Y el fenotipo que el 100% me sale de semilla amarilla. La pregunta sería, ¿y qué pasa si cruzamos ahora esos heterocigotos de semilla amarilla? Al hacer cruce de heterocigotos de semilla amarilla, resulta que Gregorio Mendel llega a una proporción de 3 amarillos por 1 verde. Y entonces, uno de ellos es homocigote, 2 de ellos son heterocigotes y uno es homocigote recesivo. ¿Ok? Pregunta que te hace San Marcos. Escucha. Dice así. En un experimento con plantas de Physarum sativum, se cruzan 2 plantas heterocigotas. Y se obtuvieron un total de 64 nuevos plantines. ¿Cuántos de esos 64 nuevos plantines serán amarillos, pero homocigotes dominantes? 16. Muy bien, 16. Profe, pero me he dicho amarillos. Amarillos son estos, todos estos, ¿no? 16, 32 más 16 me da una cantidad, 32 más 16 me da 48, ¿no? Pero la pregunta que te he hecho es, ¿cuántos de ellos serán amarillos pero homocigotes dominantes? ¿Ya? ¿Y por qué te hago esa pregunta? Porque ya San Marcos en algún momento preguntó y los chicos emocionados marcaron, ¿qué marcaron? Marcaron 48, porque vieron solamente amarillos. Pero dice amarillos homocigotes. ¡Ay! Y te agarraron, que ya es solamente 16. Porque fácil San Marcos diría, ¿no? ¿Cuántos de ellos serán verdes? Ah, tú sabes que Sato, que hay una sola de ellos. Pero cuando dice, ¿cuántos de ellos serán amarillos? Y los chicos se olvidaron de leer la palabra homocigotos. Así que hay que leer bien las preguntas de genética. Muy bien para el que respondió. Continuamos entonces. Entonces aquí, en el monihibridismo, nuevamente, no lo trabajaba con letra A y B, sino lo trabajaba con la letra I. Ya sabes que cuando cruzamos híbridos, me va a dar un cuarto homocigote dominante de color de semilla amarilla, dos cuartos que viene a ser un medio, no sea la mitad, heterocigotes, y un cuarto que viene a ser homocigote recesivo. Aquí en el caso de los animales, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 cobayos, o 2 cuis, homocigotes negros, ese color negro, este es puro, y con el color café que vendría a ser puro también, pero recesivo. Se cruzan y sale hijitos o crías negritas. Si cruzamos estas crías en la segunda generación, llamado la F2, me va a salir el 75% de color negro y el 25% de color café. ¿Okay? Entonces, en conclusión, diremos que cuando se cruzan
los híbridos, cuando se cruzan los híbridos, el 75% de descendientes va a tener la característica fenotípica del homocigote dominante y el 25% la característica fenotípica del homocigote recesivo de la primera generación. Que genotípicamente el 25% va a ser homocigote dominante, el 50% será heterocigote y el otro 25% será homocigote recesivo. Aquí, a ver, dice, Fernando y Daniela son una joven pareja de casados. Fernando presenta nariz aguileña, homocigote dominante, y su esposa nariz respingada, homocigote recesivo. ¿Cuál será el porcentaje de hijos que presentan nariz aguileña y respingada? Ahí está, mira, Fernando y Daniela. Por lo tanto, a ver, ustedes díganme, ¿cuál será el porcentaje de hijos con nariz? 100%. No, mira, lee la pregunta, hijo. Nariz respingada. 0. 0, muy bien. La nariz respingada es esta. Ah, 0. Claro, va a ser 0, profe, porque el 100%, ¿cómo me van a salir? El 100% te va a salir heterocigote, pero de nariz aguileña. Y si no me creen, miren acá el cuadro de Punet. Acá están los gametos de Daniela y acá los de Fernando. Miren. Todos son heterocigotes, el 100%, entonces genotipo heterocigote o híbrido, y fenotípicamente todos con narices aguileñas. Por lo tanto, la respuesta es 0%, no ninguno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿por qué te voy diciendo esto? ¿No? Porque a veces, cuando ya tienen pareja de acá en unos 10 años, porque recién vas a terminar tu carrera y vas a disfrutar tu juventud, ¿no? El chico le dice a la chica, quiero tener parte de tu ADN en mi descendencia. Ah, y entonces de alguna manera le está proponiendo, pues, matrimonio, de casarse, ¿no? Tener hijos con esta chica, ¿no? Pero él obviamente ha visto a la chica y ha visto sus características fenotípicas, si más o menos que le puede dar, ¿verdad? Ustedes saben que hubo un caso de un chino que demandó a su esposa. ¿Pero por qué el chino demandó a la esposa? Porque en el hijito que tuvieron, el hijito nació con nariz aguileña. Pero él decía, pero ¿cómo? Si yo tengo la nariz chiquita y mi esposa también, ¿de dónde salió lo aguileño? Está me engañado. ¿Con quién me has engañado? Habla, confiesa. Y bueno, lo único que tuvo que hacer su esposa es tener que sacar su foto antigua, donde tenía obviamente la nariz aguileña, ¿no? Y bueno, el sujeto muy superficial pues terminó demandando a la esposa por daños y perjuicios, ¿no? Según él. Cosas que suceden en este loco mundo. Ahora miren acá un detalle. Dice, determina la probabilidad de obtener ratones blancos al cruzar ratones grises heterocigotos, sabiendo que el color blanco es un rasgo recesivo. Aquí, obviamente, ahí están los roedores grises, sus gametos, y por lo tanto, si esto lo trasladamos al cuadro de Punet, tenemos así, ¿no? La primera generación, genotipo, un cuarto homocigote dominante, un medio heterocigoto, un cuarto homocigote recesivo, y en cuanto al fenotipo, tenemos 3/4 o 75% que van a ser grises y el 25% que son ratones blancos. Entonces, a esta ley le conoce entre dominancia y segregación. La dominancia y segregación es una sola ley. Claro que en el libro de San Marcos, ellos dicen, ¿no? En la primera ley le dicen la ley de la dominancia, ¿no? Cuando cruces un homocigote dominante con un homocigote recesivo, el 100% te van a salir heterocigotes, pero con la característica fenotípica del dominante. En el libro de la ley de San Marcos, la segunda ley le dicen a esta, ¿no? Que cuando cruzas heterocigotes, te va a salir el genotipo, un cuarto homocigote dominante, un medio heterocigote y un cuarto homocigote recesivo, y fenotípicamente 3/4 o 75% con la característica fenotípica dominante y un cuarto o 25% con la característica fenotípica recesiva.
¿ya? Para el examen ellos dicen, ¿no? Primera ley, segunda ley. Pero en realidad todo es una sola primera ley, ¿ya? Hay algunas diferencias. Profe, ¿por qué me hace esas diferencias? Porque si tú quieres postular a San Marcos, vas a encontrar así, primera ley dominancia, segunda ley de segregación y tercera ley segregación independiente. Pero si quieres postular, por ejemplo, a agraria solamente habla de primera ley y segunda ley. La ley de la dominancia o segregación y luego la ley de la segregación independiente. ¿Ya? Eso es para que tengas en cuenta esto. Profe, y si quiero postular a Villarreal, igual que San Marcos, trabaja con primera ley, segunda ley y tercera. ¿Ya? Entonces, aquí la probabilidad de obtener crías blancas es de 1/4. Dice, ¿cuál sería el resultado de cruzar ratones blancos con ratones grises heterocigotos? Ratones blancos con ratones grises heterocigotos, aquí sucede una peculiaridad, que la mitad te va a salir heterocigotos y la otra mitad te va a salir homocigotos recesivos. Quiere decir que cuando uno hace ese cruce, fenotípicamente te sale 50% heterocigotos y 50% homocigotos recesivos. Y fenotípicamente te sale 50% o un medio te va a salir grises y el otro 50% te va a salir blancos. ¿Ok? Siguiente. Dice acá. Se cruzaron plantas de semilla heterocigota de color amarillo y se obtuvieron un total de 2016 nuevas plantas. ¿Cuántas de ellas serán dominantes de color amarillo? ¿Cuántas serán? A ver, ustedes solitos. Saquen su cuenta. 504. Muy bien, 504. Profe, ¿dónde le sacó 504? Mira acá. Ese es el homocigote dominante. Ahí está el genotipo. Ahí está el fenotipo. Te estoy preguntando que si se obtuvieron 2016 plantas, ¿cuántos serán homocigotes dominantes? Ah, profe, homocigote dominante es 1/4, entonces sacas 1/4 de 2016 es 504. ¿Ya? San Marcos te pregunta así, te da cantidades, entonces tú tienes que saber esto. Vamos con otro ejercicio. A ver, ustedes solitos. Dice, en un cruce, dos organismos cuyo genotipo es AA, o sea, heterocigote, donde A es carácter dominante y expresa color amarillo, que domina sobre el verde, que es A minúscula. ¿Qué afirmación será correcta sobre la F1, o sea, primera generación? Beso. La B, mi, la B. La B, el 75% de la F1 va a ser amarillo. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Ahora, cuando Gregorio Mendel decide hacer su otro experimento, dice, ¿saben qué? Ya me cansé de ver solamente semilla amarilla, semilla verde. También me estoy dando cuenta, dice, que algunos son de semilla verde y lisa y otros que son de semilla verde y arrugada. A ver, voy a hacer el curso. O sea, ya no voy a trabajar solamente con un carácter, sino ahora con dos caracteres, que en este caso era el color de la semilla y la forma de la semilla. Y entonces aquí establece esos gametos, ¿no? Dice, en la primera generación, si yo cruzo un homocigote dominante para el carácter color de la semilla y el carácter forma de semilla lisa con otro que tiene el carácter recesivo de semilla verde y semilla arrugada, el 100% me van a salir, ¿cómo? En la primera generación. Mira estos gametos. Quiere decir que el 100% de este cruce me va a salir de semilla amarilla y lisa, pero dihíbridos. Profe, ¿por qué el tema de dihíbrido? Dihíbrido quiere decir que están con dos características diferentes, ¿no? En este caso. Ahora, cuando se quiere calcular los gametos que obtendrán un cruce, se debe utilizar la siguiente fórmula, 2 a la n, donde n viene a ser el número de heterocigotos presentes en el cruce. Por ejemplo, A con B, ¿no? ¿Cuántos gametos diferentes te da este, por ejemplo?
¿Cuántos gametos diferentes te va a dar? Te va a dar 4 gametos diferentes. ¿Ok? Pregunta, a ver si es que lo has captado. 2 a la n. Y n es el número de híbridos, profe. Híbrido 1, híbrido 2. Okay. Te pregunto, y dice así, ¿cuántos gametos diferentes se obtendrán de este individuo? ¿Cuántos gametos diferentes que tiene? Muy bien. 2 a la 16, profe. Heterocigote 1, 2, 3, 4, 2 a la 4 igual 16. Ahí está. Este individuo te va a dar 16 gametos diferentes. ¿Ok? Bien. Habiendo dicho eso, miremos acá. Ahí tenemos el fenotipo semilla amarilla, que puede ser como homocigote o puede ser heterocigote. Y la semilla lisa, que puede ser homocigote o puede ser heterocigote. Mientras que la semilla verde puede ser homocigote recesivo o puede ser, no siempre homocigote recesivo, al igual que la semilla rugosa, que va a ser de carácter homocigote recesivo. Entonces, aquí está lo que decía Gregorio Mendel, ¿no? Si yo cruzo semilla amarilla y lisa, están sus gametos, con otro de semilla verde y rugosa, ahí están sus gametos. Si lo traslado esto a un cuadro de Punnett, tenemos lo siguiente. El 100%, mira, miremos el fenotipo. El 100% va a ser semilla amarilla y lisa. Y el genotipo es dihíbrido, ¿no? 100% dihíbrido. Gregorio Mendel entonces se hace la pregunta, ¿y qué pasa si ahora cruzo a los dihíbridos? ¿Qué va a pasar si cruzamos a los dihíbridos? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Si cruzamos los dihíbridos, que son de semilla amarilla y lisa, ahí está, gameto 1. Profe, ¿de dónde sacó este gameto? ¿Y este? ¿Y este de acá? ¿Y este último? Ahí están los gametos. Y para este se repite. Y colocamos los gametos así y así. ¿Eh? Entonces, mira, aquí me dio un individuo homocigote dominante para un carácter y homocigote dominante también para otro carácter. Pero es de semilla amarilla y lisa. Vamos a ver cuántos de semilla amarilla y lisa se obtienen de este cruce. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 con el fenotipo de semilla amarilla y lisa. Con el tipo de semilla amarilla y rugosa hay 3. 1, 2 y 3. ¿Habrán semilla verde y lisa? Sí, también son 3. 1, 2 y 3. Y semilla verde y rugosa hay 1. ¿Cuántos cuadritos hay ahí? Hay 16. Entonces, cuando hablamos del fenotipo, tenemos que recordar algo. Cuando se cruzan dihíbridos, el fenotipo va a ser igual a 2 a la n. Y n es el número de híbridos. Entonces, 2 a la ¿cuánto vas a cruzar? No vayas a contar, profe, un híbrido, otro híbrido, un híbrido, otro híbrido. 2 a la 4. No. Simplemente pones 2 al cuadrado. ¿Por qué, profe? Porque se está repitiendo acá. Entonces 2 al cuadrado te va a dar 4 fenotipos. ¿Y cuáles son esos 4 fenotipos? Ya lo hemos visto. Habrán 9 de 16 que son amarillos y lisos, primer fenotipo. 3 de 16 que son amarillos y rugosos, segundo fenotipo. Ahí está. Otros 3 de 16 que van a ser verdes y lisos, tercer fenotipo. Y el cuarto fenotipo que corresponde al verde y rugoso. Por lo tanto, la proporción fenotípica va a ser 9, 3, 3, 1. Esa proporción, esa canción no te olvides, ¿no?
Proporción fenotípica 9331. ¿Corresponde a qué? Al cruce de dihíbridos. Grábate eso. Cuando cruzas dihíbridos, la proporción fenotípica es 9331. ¿Ok? Si yo te hubiera dicho, a ver, acá lo de la letra es lo de menos, solamente grábate, a ver, cierra los ojitos y piensa. Dice así. Marco tiene el cabello ondulado, heterocigote para ese carácter, y nariz aguileña, heterocigote también para ese carácter. Y Lucrecia también tiene el cabello ondulado, heterocigota para ese carácter, y habíamos dicho cabello, ¿y qué más dije? Cabello Nariz aguileña. y nariz aguileña. Y también tiene nariz aguileña heterocigote. Esta pareja segunda, Marco con Lucrecia. Pregunta, ¿qué probabilidad existe de que Marco y Lucrecia tengan hijos de cabello lacio y nariz respingada? Un 16. 1 sobre 16. Un 16, profe. Sobre 16. ¿Ya ven? Entonces, si yo me acuerdo bien eso, no importa el problema que me manden, simplemente tengo que tener en cuenta que quiénes son heterocigotos y quiénes no. Ahora, rara vez te van a preguntar el genotipo, pero también te lo enseño. Y el genotipo, hay una fórmula que es el 3 a la n, donde n viene a ser el número de híbridos, ¿no? Entonces acá, o híbridos, ¿no? 3 al cuadrado, ustedes saben que te van a dar 9 genotipos diferentes. ¿Cómo está? Mira, primer genotipo. Genotipo 1, y es el único así. Este de acá es el genotipo 2. Mira. Homocigote dominante para un carácter y heterocigote para el otro. Este de acá es el genotipo 3, que es heterocigote para un carácter y homocigote dominante para el otro. Este que está acá es el genotipo 4. Hay 4 individuos que tienen ese genotipo. Mira, genotipo 4, genotipo 4, genotipo 4 y genotipo 4. Ahora, hay un individuo que tiene este genotipo. Mira, homocigote para un carácter, heterocigote para el otro. Profe, le falta este genotipo ya. Este genotipo 2. El sexto genotipo, mira, el sexto genotipo, heterocigote para un carácter y homocigote recesivo para el otro. 1 y 2. A ver, aquí me falta, falta este, genotipo 3. El séptimo genotipo es este de acá, homocigote recesivo para un carácter y homocigote dominante para el otro carácter. El octavo genotipo es este de acá, homocigote recesivo para un carácter y heterocigote para el otro. Y el noveno genotipo es este de acá. Ahí están los 9 genotipos diferentes. ¿Ok? Les pregunto, a ver. Ustedes son bastante atentos. Te dice así. Se cruzan 2 plantas con el siguiente genotipo. Pregunta. ¿Cuántos genotipos diferentes se obtienen de ese cruce? 27. 27. 27. Ya, muy bien. ¿Y cuántos fenotipos diferentes se obtienen de ese cruce? 4. 4. No, 8. 8. 8. 3, ¿ve? 1, 2, 3. Entonces sería 2 al cubo. 8. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, te pueden poner así, ¿no? ¿Cuántos gametos diferentes me da este? Ya saben que es 2 a la n, ¿no?
¿Cuántos genotipos diferentes me da este cruce? ¿O cuántos fenotipos diferentes me da este cruce? ¿Ya? Entonces son formas de que vamos a ir resolviendo. Miremos acá este problema. En este problema no podemos utilizar la fórmula. ¿Por qué, profe? Porque fíjate lo que te están dando. Te están dando un heterocigote con un homocigote recesivo para ambos caracteres. Pero aquí también siempre se repite una secuencia. Dice, se tiene una planta dihíbrida de semilla amarilla y lisa, heterocigota, se están dando que semilla amarilla lisa, heterocigota, con otra verde y rugosa. Ya sabemos que la verde rugosa, para que se haya podido dar, tiene que ser de carácter recesivo. ¿Ok? Cuando hacemos nuestro cuadrito de Punnett, mira, te sale 4 que van a ser amarillas y lisas. 4 de 16, que es el equivalente a decir un cuarto. 4 de 16 que te van a salir de semilla amarilla, pero rugosa, que es el equivalente a decir un cuarto también. Otras 4 de 16 que te van a salir verdes y lisas, que es el equivalente también a decir un cuarto. Y 4 de 16 que te van a salir de semilla amarilla y rosa. ¿Listo? Entonces, escucha, dice, si se obtuvieron un total de 256 nuevas plantinas, ¿cuántos serán de semilla amarilla y rugosa? ¿Cuántos? 64. 64, ¿verdad? Profe, ¿por qué mis compañeros han llegado a 64? ¿Por qué han hecho esto? 256 multiplicaron por semilla amarilla y rugosa un cuarto. Entonces, aquí déanse cuenta, ¿ya? Cuando yo cruzo un dihíbrido con un homocigote para ambos caracteres, la característica genotípica y fenotípica están equivalentes. Entonces, será, ¿no? Le ponen, en algunos casos, cuando vean proporción, cuando te dicen la proporción genotípica y genotípica de un cruce de dos plantas, me dio como resultado 1, 1, 1 y 1. En este caso un cuarto, ¿no? Para que tú tengas proporción fenotípica y genotípica 1, 1, 1, es porque has cruzado un heterocigote con un homocigote recesivo para ambos caracteres. Habiendo dicho eso, te digo, no. Nuevamente, Marco, ahora Marco se separó de su pareja anterior, él tenía el cabello ondulado y nariz aguileña, y su pareja actual tiene cabello lacio y nariz respingada. ¿Qué probabilidad entonces existe de que esta nueva pareja tenga hijos de cabello ondulado y nariz respingada? Un cuarto. Un cuarto también, ¿verdad? Entonces, ahí vamos grabando un poco de los resultados o de cómo se resuelven los ejercicios. Te pueden dar cualquier letra, cualquier característica, usted grábese, ¿no? Homocigote, heterocigote, homocigote, heterocigote, como es homocigote dominante, como es homocigote recesivo, como es heterocigote. Por ejemplo, para este problemita, dice así. En el tomate, el color rojo del fruto es dominante sobre el color amarillo, que es R minúscula, ¿no? Y R mayúscula para el color del tomate. Y la forma bilobulada domina sobre la forma multiloculada. Forma bilobulada, B mayúscula, y multiloculada, la B minúscula. Nos dicen que se desea obtener una línea de plantas de frutos rojos y multiloculados a partir del cruzamiento entre razas puras rojas biloculadas con razas amarillas multiloculadas. Profe, pero acá no se está obteniendo esto, acá están obteniendo rojos bilobulados, pero resulta que te están diciendo qué proporción de la F2 tendrá el fenotipo deseado y qué proporción de esta será homocigota para los
2 caracteres. Profe, el fenotipo deseado me dice que tiene que ser rojo y multiloculado. O sea que para que sea rojo, puede ser así o así. Pero para que sea multiloculado siempre tiene que ser así, ¿no? Caracteres así. Entonces, cuando nosotros resolvamos el problema, tenemos que buscar esto. Cuando hacemos nuestro cuadrito de Punnett, cuando estamos haciendo nuestro cuadrito de Punnett, aquí están los gametos de este. Está RB minúscula, R minúscula, B mayúscula y R minúscula, B minúscula. Y para el otro también lo mismo. Entonces, te están preguntando qué proporción del F2 tendrá el fenotipo deseado y qué proporción de esta será homocigota para los 2 caracteres. A ver, ustedes, a ver ahí, les dejo. Ya les dije qué es lo que estoy buscando. Que sea roja y bilobulada. La roja... con el 3 de 16. 3 sobre 16. Muy bien. Y homocigoto sería 1 sobre 16. Ya, hay un detalle. Ojo, dice, ¿qué proporción de la F2 tendrá el fenotipo deseado y qué proporción de esta? O sea, ¿qué proporción de esta? Ojo con la pregunta. 3 de 16 son rojos y multiloculados, pero te están preguntando qué proporción de esta, o sea, de estos 3 de 16. 1 tercio. Un tercio. Ahora sí, 1 tercio, ¿ya? Hay que detenernos un poquito y leer bien las preguntas. Claro, la emoción me dice, profe, de todo es 1 de 16, ¿no? Claro, por ahí estaría esto, pero te dice, ¿qué proporción de esto? O sea, de estos 3 de 16, ¿qué proporción de esto será? En este caso, homocigota para los 2 caracteres. ¿Ok? San Marcos suele agarrarte así, ¿no? Con esas cositas que a veces nos dan. Y claro, yo lo sé, 1 de 16, Marco. Y en las claves está 1 de 16, ¿ah? Está. Y tú dices, ¿cómo me equivoqué? Ya, y nos faltó justo ese punto, ¿no? Entonces, aquí en genética hay que ser un poquito acuciosos, detenernos un poquito, leer bien la pregunta, ¿ya? Y darlo. Yo sé que ustedes manejan, pero como te vuelvo a mencionar, San Marcos a veces te agarra con esas pequeñas cositas, ¿no? De darnos ahí las preguntas. Aquí esto está más fácil, ¿no? Para jugar un ratito con el cruce de híbridos, para tener en cuenta, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La proporción fenotípica me van a salir 9 de 16 negros de pelo corto, 3 de 16 negros de pelo largo, ¿no? 3 de 16 blancos de pelo corto y 1 de 16 blancos de pelo largo. No te olvides que cuando cruzamos de híbridos, la proporción siempre es 9, 3, 3, 1. ¿Ok? Y bueno, también sabemos los 9 genotipos diferentes. ¿Ya? Ahí están los 9 genotipos diferentes. Simplemente lo que están haciendo, profe, es cambiar de letra. Claro, cambios de letra nada más. Pero siempre, ¿no? Tomar en cuenta cuando es homocigoto dominante, cuando es híbrido. El híbrido generalmente tiene la característica dominante. ¿Ok? Acá, miren, acá estamos cruzando un cobayo de pelo blanco, de pelo corto. Para que sea blanco, tiene que ser así. Y el pelo corto le estamos dando una característica híbrida, ¿no? Para esta característica. Entonces, todos los gametos de este cobayo van a ser así. Con otra que es de pelo negro, pelo largo. Y aquí te va a dar lo siguiente, ¿no? Si tú cruzas un homocigote recesivo para un carácter y heterocigote para el otro carácter y heterocigote para un carácter y homocigote recesivo para el otro, aquí el resultado también te va a dar como el anterior, 4 de 16, o sea, la proporción 1, 1, 1, ¿no? Donde solamente hay 4 genotipos diferentes y 4 fenotipos diferentes. 4 de 16, que es el equivalente a decir un cuarto de pelo negro y corto. 4 de 16, que es el equivalente a decir un cuarto de pelo negro, pero de pelo largo. 4 de 16, que son de pelo blanco, pero corto. Y un cuarto, que es de pelo blanco, pero de pelo largo. ¿No?
profe, ¿y esto para qué se juega? Por ejemplo, cuando queremos crudar cobayos, generalmente se vende para lo que es comida, ¿no? Y para hacer lo que hacen algunos señores, que es el chico está muy asustado, pásale el cuy, ¿no? Pasan el cuy. ¿Qué cuy utilizan? El cuy negro. El cuy blanco, ¿no? No, a mí me gusta que la carnecita esté blanquita, yo voy a hacer mi saltado de cuy, dice, ¿no? O hacen su picante de cuy, ya, utilizan este. Pero generalmente esta de pelo blanco lo utiliza más de mascotita. ¿No? Entonces, si yo quiero producir, dice, bueno, a veces puedo venderlos como mascotas, estos dos, que a los niños les gustan más estos dos, y estos ya para uso comestible. Profe, pero este también se puede utilizar para comestible. Claro, los dos también sirven para comestible, sino que te mencionaba que algunos niños prefieren, o algunas personas prefieren utilizar esto para lo que es mascotas. Bien, entonces, en conclusión, Mendel dice, la herencia se transmite por elementos particulados, no herencia de las mezclas. Ojo, sigue normas estadísticas sencillas resumidas en sus dos leyes, ¿no? Acá tenemos por último, ¿no? la regla, ¿no? Si cruzamos heterocigotes, 25% homocigote dominante, 50% heterocigote y 25% homocigote recesivos. ¿Okay? Y ya en el caso de las proporciones que para el cruce de híbridos, la regla, ¿no? 9, 3, 3, 1. O si cruzamos un individuo heterocigote para ambos caracteres con un individuo homocigote, vamos a encontrar la regla 1, 1, 1, ¿no? O un cuarto, un cuarto, un cuarto. Bien. Vamos con un ejercicio que dice: Mendel, luego de sus numerosos cruces de prueba, publica sus conclusiones en experimentos de hibridación de plantas, en donde describe la ley de la segregación independiente con una proporción. A ver, ¿cuál es la respuesta? La A. La Muy bien, la dos veces, ¿no? 9, 3, 3, 1. Ahora vamos a resolver nuestras, antes de resolver las preguntas de la guía, el cruce de prueba. Profe, ¿para qué se hace un cruce de prueba? Un cruce de prueba básicamente se hace para saber si el progenitor es homocigote dominante o si es heterocigote. No se utiliza tanto en plantas, sino más bien se utiliza más en animales, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy criando cobayos y quiero tener la mayor cantidad de crías negras. Entonces, ¿cómo saber si es homocigote o si es heterocigote? Siempre cruzar con el homocigote recesivo, ¿no? Si el 100% de las crías me salen todas negras, entonces digo, oye, sí, este es homocigote negro. Pero si el 50% me salen negros y el otro 50% me salen café, esto significa que este progenitor es homocigote, es un individuo heterocigote. Profe, ¿para qué se utiliza eso? Yo te dije, se utiliza el cruce de prueba para más que nada animales. Les hago una pregunta, a ver si la saben, ¿no? En la raza labrador, ¿qué color es dominante? ¿El crema o el negro? El negro. Ahí hay una peculiaridad. En la raza labrador, el crema es dominante sobre el negro. Eso se llama peculiaridades de la genética. Siempre digo, genética a veces tiene sus peculiaridades. Usted va a ver más labradores de color crema que labradores de color negrito. ¿Ok? Si yo quiero saber si mi perrito es homocigote dominante, tendré que buscar una perrita que sea de color negrito, en este caso. ¿Ok? Esa es la peculiaridad en la raza labrador. ¿Bien? Un ejercicio dice así. En genética, se realiza un cruce de prueba para determinar si un individuo es homocigote dominante u heterocigoto, siempre realizando la cruza con un homocigoto recesivo.
Si fenotípicamente la descendencia de un cruce es 50 y 50% para cada característica, determine el genotipo del individuo. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Casa. C. A, La C. La C, tiene que ser heterocigoto, ¿sí o no? Porque me está dando 50 y 50, mira, mira. 50 y 50. Ah, por lo tanto, el individuo es heterocigoto. Porque me ha dado 50 y 50. ¿Ya? Muy bien. Vamos a resolver las preguntas de la guía. A ver. Aquí un detalle, ¿ya? Porque a veces cuando les puse esto, los chicos dijeron, pero ¿cómo? Miren acá, atentos a este problemita. Dice, en los seres humanos, la audición normal se debe a la acción dominante de dos genes alélicos. No alélicos, perdón. D mayúscula y E mayúscula. Y la sordomudez se debe a la presencia de dos genes recesivos, en este caso D y E minúscula. Cada uno de los cuales puede causar la condición sordomudo si son homocigotes. Es decir, si obtenemos descendientes que tengan así o si tienen así. O sea, basta que tengan o esta característica o ambas, va a indicar que el individuo es sordomudo. Dice, ¿cuál es la probabilidad que un matrimonio de audición normal, pero portadores de los genes de la sordomudez? Quiere decir que los padres van a ser portadores. Ese viene a ser el genotipo de un papá y la mamá, que también es portadora, tiene también ese mismo carácter. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un matrimonio de audición normal, pero portadores de los genes de la sordomudez, ahí está, mira, portador y portador? la E. Ya, muy bien, es 7 de 16. Profe, ¿cómo? Mira acá. Ahí está, mamá, papá. Fíjate. Recuerda que para que haya sordomudez tienes que buscar esto. O solamente en uno de los casos o en otro caso. ¿Y quiénes son esos? Mira. Ahí están, los 7. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este que tiene para los dos. 7 de 16. Esa es una peculiaridad. ¿Ya? Siguiente. A ver, este está más fácil. El siguiente esquema muestra un cruzamiento mendeliano. Del observado se puede deducir que el número 1. 5 corresponde a un individuo heterocigoto. 2 corresponde a un gameto que porte el alelo recesivo. 8 corresponde a un individuo fenotípicamente recesivo. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La D dice, a ver. Muy bien. Solo 2 y 3, ¿verdad? Profe, ¿por qué 5 no corresponde a un individuo heterocigote? Porque 5, mira. Cinco es homocigote dominante. 2 gametos recesivos, ¿sí? 8 fenotípicamente recesivo, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Dice, la constitución genética de dos individuos es la siguiente. El individuo 1, mira, fíjate acá. Aquí está conteniendo lo que es una característica heterocigótica o híbrida, ¿ya? Y este que tiene todo homocigote para todos sus caracteres. Por lo tanto, a partir de esta información es correcto afirmar que ambos, 1, poseen el mismo genotipo, 2, expresan el mismo fenotipo y 3, forman los mismos tipos de gametos. ¿Cuál sería la respuesta? La B. B. Solo B. dos, ¿verdad? Expresan el mismo fenotipo. B. Muy bien.
La pregunta 4 dice, si un gen alelo se expresa funcionalmente tanto en estado homocigoto como heterocigoto, se trata de un gen B. B. dominante. Beso. Ajá, dominante. Ahí está, muy bien. Dice, a partir de la expresión, acá este es un díbrido, ¿verdad? Díbrido. Es correcto afirmar que 1 corresponde a los 2 pares de genes alelos. Los pares de alelos se ubican en cromosomas homólogos distintos. Siempre cumplen con la segunda ley de Mendel al formar los gametos. E. E. Muy bien. Ahí. La E. Bien, chicos. Genes alelos siempre se ubican. Ojo, los pares de alelos siempre tienen que estar en cromosomas homólogos pero distintos. Dice, las plantas A y B La B. presentan el mismo fenotipo, pero distinto genotipo. Aquí 3 a 1. No, porque si ella fuera homocigota y es dominante, aquí todos tendrían la característica del homocigote dominante, por eso la 1 no puede ser. Y si fuese díbrida, sí, ¿no? Generación 1-1-1, igual que en la segunda, ¿no? Se deben esperar 2 fenotipos. Acá, los genes alelos se ubican en E. D. De mi. ¿verdad? Es 1 y 3. Nunca pueden estar en el mismo cromosoma. Tienen que estar, acuérdense, en cromosomas homólogos distintos. Y locus sí equivalentes, ¿no? Porque acuérdate que un locus es un lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Entonces va a ser equivalente porque está yendo a cromosomas que son homólogos. A ver, ¿cuál de las siguientes características pueden ser heredadas? La A. La A misma. La AMIS. De células germinales que dan origen a los gametos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de agentes mutagénicos, como les decía, las radiaciones ionizantes, estas han ido afectando definitivamente a los gametos. La otra semana vamos a ver cómo un agente mutagénico, conocido como la sustancia naranja, generó pues distorsiones o malformaciones en los niños nacidos de esos soldados que habían aspirado a la sustancia naranja utilizada en la guerra de Vietnam. Pregunta 9. La condroplasia es una forma de enanismo que se hereda como rasgo monogénico. Un hombre y una mujer acondroplásicos tienen un hijo condroplásico y otro de estatura normal. Con esta información es correcto señalar que Demis. muy bien. Dado. ¿Te acuerdas que hace tempranito te expliqué eso, no? Que para que se herede la condroplasia y tengan un hijo que no lo es porque ese hijo que no ha heredado la condroplasia ha heredado los alelos recesivos de sus papás, mientras que la condroplasia es alelo dominante. Y la última, esta está más fácil. Dice, la tabla muestra los resultados de un experimento realizado por Mendel para el estudio de la transmisión hereditaria de carácter textura de la semilla en las plantas de la especie Physarum sativum. De acuerdo con los resultados, los genotipos parenterales para carácter textura de semilla en un cruce son. Mira cómo te está dando el F1 y cómo te está dando el 2. Por lo tanto, van a ser Semis. cortos para los dos caracteres. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego. A ver, alguien levantó la mano. ¿Vas a hacer alguna pregunta? Ah, ya. Ok. Hasta luego. Cuídense, chicos. Hasta luego.